tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este su programa El Salvador Today. Hoy es miércoles 12 de febrero y qué bueno que puede acompañarnos y hacernos espacio para, igual que nosotros, tratar de entender y analizar un poco cómo es que avanza nuestro querido El Salvador. Este día, para entender las repercusiones que ha tenido los hechos del pasado domingo, hemos invitado nada más y nada menos que al antropólogo, analista político, además académico, Marvin Aguilar Umaña. ¿Qué tal? Gracias. A quien de nuevo le doy la bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar contigo en este espacio, siempre. Gracias. Qué bueno que pudo venir. Por supuesto, también agradecemos a los amigos de Megablog quienes nos patrocinan este primer segmento de la entrevista. Recuerde, los mejores bloques de contacto los encuentra en Megablog. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño Quesaltepeque, en San Juan o Pico La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, recuerde su sitio web www.megablog.com.sb. Marvin, de nuevo la bienvenida. Qué bueno que nos ha podido dedicar este tiempo, porque bueno, desde el día domingo estamos todos muy a la expectativa de, bueno, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? En realidad, ¿cómo debemos entender esto? ¿Cómo es que el presidente y principalmente las personas también, asesores políticos, legales, constitucionalistas, de todo tipo, ¿no?, que tiene el presidente, vieron a bien que tenía que realizar, digamos, este acto, y más allá de el acto en sí, la forma en que se realizó, ¿no? ¿Qué clase de objetivos cree usted que estaban persiguiendo con esta presentación, toda esta convocatoria que hizo además el Consejo de Ministros? ¿Qué se logró? Bueno, yo creo que esto hay que analizarlo desde dos ópticas, ¿no? La jurídica, ¿verdad? Y la política. Correcto, sí. Entonces creo que hay que separar esas dos, digamos, visiones que se pueden tener de lo acontecido el domingo. Analicemos primero la política, porque fue la que se dio el domingo, y la jurídica se hizo realidad el día lunes, si tú te recuerdas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió el domingo? El domingo hubo una convocatoria del presidente de la República a la gente que lo apoya, a la gente que cree en él. Él hace uso de la popularidad, los altos índices de popularidad que tiene en el país para hacer esa convocatoria, y lo hace respaldado por la creencia del presidente de que ha habido un cambio en el tema de seguridad y que hay un bloqueo de Arena y el FMLN a otorgarle los créditos que él está pidiendo para fortalecer el plan contra la delincuencia. ¿Quién desencadena esta crisis política? Lo hace Arena, al anunciar que retira su apoyo a los préstamos. Arena ha alegado que lo hizo porque en esa misma semana, si tú te acuerdas, se supo la empresa que pagó, por ejemplo, el viaje al viceministro de Justicia y director de Centros Penales, Osiris Luna, y que al parecer dentro de del detalle de los préstamos que se habían dado, había una especie de contratación de casi $25 millones para un sistema de videovigilancia que al parecer lo puede proveer la empresa en cuestión que pagó este viaje a México. Entonces Arena dice que va a retirar el apoyo, que no va a firmar un cheque en blanco, cuando el mismo procedimiento que tiene la Asamblea es: se aprueba en una primera fase, ¿verdad?, con mayoría simple. Ya para cuando viene el préstamo para ser ratificado se necesita mayoría calificada. Sí. Y es ahí donde ellos pueden hacer las observaciones. Te voy a decir para el caso: miren, vamos a aprobarlo, pero no queremos que esta empresa mexicana participe en las licitaciones. Ellos pueden poner esa condicionante a la hora de levantar, digamos, apretar el botón o no apretarlo. Y eso se negocia, o sea, ya vas al pleno con esas negociaciones donde se pone específicamente en el decreto de aprobación del préstamo esa cláusula, si ese fuera el problema. El caso que ellos alegan de un buque, o sea, también, sí. Mira, hay un convenio con los Estados Unidos de que ellos ponen una base militar, ¿verdad?, está en Comalapa, para monitorear el tráfico de drogas en el país. Pero quien debe de detener a los narcotraficantes, quien debe de patrullar y llegar a cumplir lo que la base militar estadounidense establece en El Salvador de los peligros o riesgos que hay en torno a nuestro territorio marítimo, ¿verdad?, territorio marítimo, es la Marina salvadoreña. Constantemente el ejército tiene, nos guste o no, que estarse actualizando en armas.
en equipo, digamos, tecnología, equipo de aviación. Recordémonos cómo se ha comprado unos aviones a Chile en la administración Funes, y que se alegó que se necesitaba para modernización del ejército. Yo entiendo, pero hay un el aspecto, buque y es que es específicamente la contraparte salvadoreña de ese acuerdo, del acuerdo con los Estados Unidos para patrullar. Eso se entiende, ¿sabe? Yo creería, decir que para qué un buque yo entiendo, digamos, la parte... Es político. Sí, no. A ver, la parte jurídica, quisiera primero dejar en claro una cosa. Yo creo que la Constitución, sin ser abogado, evidentemente, la Constitución es bien clara y le da la facultad al Consejo de Ministros de hacer esa convocatoria extraordinaria a la Asamblea Legislativa. Esa Constitución la tiene. Donde existe un área gris, es bien evidente también, es en las razones por las que se hace. Exactamente. Bien. Esa es la parte discutible, digamos, y yo creería... Esto es lo político. Esa situación, digamos, es la que lleva al presidente a convocar a través del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa. Tú ahí estás metiendo ya la parte jurídica. Unos decían que no era correcto, otros decíamos que sí era correcto. A ver, es que la parte tal vez que se debe, o que debemos dilucidar, digamos, es la parte que se considera extraordinaria, porque yo no veo extraordinario que el presidente llegue. Te voy a poner un caso. Se trata del uso del ejército. Te voy a poner dos casos en los que se ha usado ese recurso. Uno es, precisamente, lo utilizó Napoleón Duarte cuando fue el terremoto de 1986. Sí. Y efectivamente el Parlamento fue a la convocatoria del presidente. ¿Y sabes quién quiso hacerlo también? Fue Francisco Flores. Luego del 2001. El terremoto. Pero no se lo avalaron, fíjate. En aquel momento, ¿tú te acuerdas que hubo una confrontación que se llamó, le decían? Yo recuerdo que en 2001 había Francisco Flores vetaba. Fue el presidente que más vetos ha tenido. Y el año 2001 inició sin que se aprobara el presupuesto. Exactamente. Entonces, cuando Francisco Flores quiso invocar este artículo por los terremotos, la Asamblea Legislativa dijo que no. Entonces, si te fijas, me estás diciendo que cuando hay un terremoto, sí, en el 86. Hay un terremoto en el 2001, me dices no, no es aplicable. Hay una situación de inseguridad y me dices no es aplicable. Entonces tienes tres casos a través de la historia del país donde lo mejor que debe de hacer la Asamblea Legislativa hubiera sido legislar, correcto. Decir, se va a entender por la excepcionalidad de la aplicación de este inciso 167, esto y esto. Y cerrás, digamos, ese libre albedrío que puede ser de un gobernante. Es que como le digo, el problema era que como no estaba... Esa facultad está clara, pero lo que parece extraordinario, Marvin, es el uso del ejército y la policía. Vamos a eso. Entonces, porque el presidente ya ha llegado con su dispositivo de seguridad antes a la Asamblea. Voy a darte la razón en eso, y te lo voy a dar en la situación histórica del país. Okay. Yo entiendo perfectamente bien por qué a los académicos y a ciertos sectores del país, incluso a la comunidad internacional, le preocupa, digamos, el ingreso de tropas salvadoreñas al Parlamento. Sí. Es porque siempre que la tropa... Hay un contexto histórico donde siempre que el ejército ha salido a las calles, Luis, ha sido para reprimir al pueblo. Ha sido para hacer masacres. Ha sido de los episodios más oscuros y tristes que ha tenido el país. Y a día de hoy sigue sin juzgarse a los responsables del ejército que han masacrado a la gente. En ese contexto histórico es comprensible que la gente se sienta atemorizada por el ingreso de tropas al Parlamento salvadoreño. Puedo reconocerte que fue un exceso, tal como lo ha reconocido el director de la Policía Nacional Civil también, que ha sido un exceso. La intervención de la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe de dirimir las controversias entre la Asamblea y el Ejecutivo, llega el lunes y establece el no uso del ejército como medidas cautelares. Llama también a los titulares de las instituciones de la seguridad pública y del ejército a abstenerse de no salirse del marco constitucional, y deja nula la convocatoria del Ejecutivo al Parlamento en base al artículo 167, literal 7. Eso lo tenemos el lunes. Si la Corte Suprema de Justicia hubiera resuelto eso el domingo en la mañana, el sábado, pero al parecer la Corte Suprema de Justicia no trabaja sábados y domingos. Porque si tú te fijas, la gente presentó, los ciudadanos que presentaron la demanda
a la Corte Suprema de Justicia lo han hecho el sábado, sí, sábado en la mañana. Lo hicieron el sábado, de hecho fue en la noche. Ajá. Fue como después de las 8, pero siempre hay un Entonces, juzgado de turno va. que tiene la obligación de notificar a la sala. Entonces la sala de lo constitucional se hubiera reunido de emergencia el domingo en la mañana para evitar esa situación, pero no lo hizo, lo hicieron hasta el lunes. O sea, ellos trabajan de lunes a viernes. Entonces, esta situación, ¿verdad?, se resolvió el impasse jurídico el lunes, cuando se emiten medidas cautelares que el Ejecutivo ya anunció que va a cumplir y que es de estricto cumplimiento para todos. Entonces yo podría atreverme a asegurarte que el ejército nuevamente en el Parlamento salvadoreño no lo vas a volver a ver, ¿verdad? Pero creo que la resolución de la Corte Suprema de Justicia, las medidas cautelares, llegan un día después y con $1 menos, ¿verdad? O sea, llegan bastante tarde. Entonces, ¿por qué se hubiera podido evitar cualquier situación que se da? Entonces, creo yo que hay un error en lo que se cree que está sucediendo a partir de las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia. Y es que le da oxígeno a Arena y al FMLN, ¿verdad?, estas medidas cautelares. Pero eso no quiere decir que Arena ya ganó las elecciones de diputados y alcaldes del 2021. Ni quiere decir, a ver, es que parece ser que mucha gente cree que este revés jurídico al Ejecutivo que da la Corte Suprema de Justicia es ya el fin del movimiento Nuevas Ideas. Y no hay nada más alejado de la verdad, porque hay una cosa que hay que entender: lo que gritaba la gente ese domingo, y quizás la intención de la gente de reunirse el próximo domingo, ¿verdad?, otra vez frente a la Asamblea Legislativa, es el hecho de que hay un gran resentimiento contra estos dos partidos políticos que han jugado con los salvadoreños por 30 años. Y si a eso tú le sumas los 200 años de república que tenemos de agravio a los salvadoreños, hay en política, fíjate, un término que se conoce como economía moral del pueblo. Y lo que se nota en esto, y si no lo han entendido Arena y en el FMLN, es que ya hay un agotamiento de esa economía en los salvadoreños en relación a creerle a sus líderes. Entonces, yo muy por el contrario creo que el domingo, fíjate, Nuevas Ideas ha ganado las elecciones de diputados. Y claro, estamos a un año de eso, para que esta mi predicción pues pueda ser, eso me lleva precisamente a otra pregunta, porque digamos, los objetivos jurídicos confesados, lo que está en papel, lo que se ha discutido a nivel público, está muy claro. Ahora bien, existen objetivos políticos tal vez que no están tan claros, y la pregunta específica es: ¿fue tal vez el banderillazo de salida de la campaña de Nuevas Ideas? Yo lo que te puedo decir es de que quien desencadenó esta crisis fue Arena al anunciar que no iba a respaldar el préstamo. El presidente necesitaba dar una respuesta política a la actitud de Arena. Si Arena cree que a partir, o al FMLN juntos, porque los hemos visto revividos, si te fijas, ¿verdad? Si ellos creen que esta resolución de la Corte Suprema de Justicia les da ya a ellos, digamos, el carnet de bienvenida otra vez al tinglado político salvadoreño, del que estaban despidiéndose hasta el domingo, están totalmente equivocados. Porque cuando tú revisas en el tracking diario que se hace sobre estos acontecimientos del domingo, quiero comentarte algunos elementos interesantes. La imagen del presidente sigue manteniéndose alta. No ha sufrido, por decirte algo, a nivel popular, mayores daños. Nuevas Ideas continúa manteniéndose como el partido preferente para las elecciones del 2021. La gente vio bien que el presidente le quitara los PPIs. Ojo, son 336 plazas que los diputados dan a discreción. 336 plazas, que como ya lo confesó el diputado no partidario, él de las 4 a las que tiene derecho solo ha usado 2, dice, pero uno que debe de estar para su seguridad, él lo ha nombrado para cuestiones administrativas. Sí. Eso es otra cosa que quedó en evidencia. ¿Por qué si el destino de eso es para la protección del diputado, por qué lo usas para cuestiones administrativas? ¿Y sabes qué es lo más interesante de ahí de eso? Que hay algunos que lo usan para servicio doméstico.
Hay otros que lo usan para cuidar su finca o su casa del mar. Estas plazas, por ejemplo, la gente vio bien que le quite el presidente los PPIs a los diputados. Que la gente ve con recelo, y vuelvo a repetírtelo, es el ingreso de la tropa al Parlamento. Es que, a ver, yo creo que estando en El Salvador tenemos que entender que a estos diputados, especialmente a los que tenemos ahorita, no hay quien nos defienda. Exacto, pero hubiera otras cosas más. Tenemos 3 antecedentes en la historia iberoamericana, si tú quieres, que yo le invito a la gente que compare, si es cierto, lo que pasó el domingo con lo que pasó, por ejemplo, el 23 de febrero de 1981, cuando el comandante Tejero de la Guardia Civil Española entra al hemiciclo español, secuestra todo el Senado y dispara dentro del Senado. Y le ordena a todos los congresistas que se sienten y que van a esperar a la autoridad militar, que es la que va a decidir qué sigue. Eso no ha pasado en El Salvador. Segundo, en 1992, pero a ver, 91, hay que entender una cosa, qué bueno que no ha pasado. Lo de Fujimori. No, correcto. Y en el 92 lo de Serrano Elías en Guatemala. Esos eventos pero El Salvador tiene historias similares. Totalmente de acuerdo. Y de lo que se trata es de prevenir. Pero la intención no era, pero la intención, y esto puedo garantizártelo, la intención del presidente Bukele no era dar un golpe de Estado. La intención del presidente Bukele no era disolver el Parlamento salvadoreño, que es como Arena y el FMLN lo han planteado en un afán de agarrar el salvavidas que ha tirado la Corte Suprema de Justicia. Porque si la Corte Suprema de Justicia hubiera legitimado, y eso al revés, hubiera legitimado el llamado del presidente, la situación, el discurso del FMLN y Arena estaría derrotado totalmente. Pero han recibido oxígeno. Pero es que es precisamente lo que le digo. La sala, por ejemplo, no ha dicho que el Consejo de Ministros no puede hacer eso. Exactamente. Ha dado medidas cautelares. Y lo dijo que reitera lo que dice el artículo 167, claro. Que es bajo estas y estas condiciones. El tema, Marvin, sigue siendo, digamos, qué repercusiones vienen más adelante. Usted dice que de momento pues no hay mayores daños electorales. Ahora bien, entendería que el presidente dio un plazo de una semana, que sería para el otro domingo. ¿Qué podemos esperar entonces para después de eso? Bueno, las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia, al anular la convocatoria del Consejo de Ministros, que ya anunciaron que van a aceptar, queda, digamos, todo eso en suspenso, hasta que no resuelva la Corte Suprema de Justicia. Ahora, esto no impide que la población se reúna, que el pueblo vaya a protestar a la Asamblea Legislativa, porque lo que pareciera ser que quieren establecer los diputados es que ellos son las víctimas de un dictador. ¿Me comprendes? Si a mí me llama mucho la atención cuando escucho la conferencia de prensa del FMLN y yo pensé que estaban hablando de Venezuela o de Nicaragua. Es que aquí no han habido diputados arrestados en el acoso que ellos hablaban, que se le hacía a los diputados. Aquí no ha habido diputados arrestados. ¿Cuántos diputados ha arrestado Nicolás Maduro en Venezuela? Tiene varios. Yo perdí la cuenta. Es un conflicto con Estados Unidos que le pide que libere diputados. ¿De qué los acusa Maduro? Maduro los acusa de golpistas. ¿Qué dicen los diputados? Pero que no, que ellos están luchando por... O sea, hay una controversia, pues. La crisis política está en otro nivel. Exacto. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? ¿Cuántos jóvenes fueron presos por el gobierno sandinista? Presos y asesinados. Aquí no ha pasado eso. No, gracias a Dios. Entonces no son, exactamente. Bueno, agradecemos a las fuerzas del universo. Exacto. Entonces no tenemos un dictador. No tenemos un dictador. El caso Marvin es, por ejemplo, que, como usted dice, tal vez empezando por el hecho de que se ha reconocido que puede haber sido un error, como lo reconoció el director de la policía, un abuso, una transgresión, esto de un exceso. Un exceso, ok. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué implicaciones tiene? Que empezando por el embajador Ronald Johnson de Estados Unidos y otros diplomáticos también de alto nivel, estoy al tanto que han criticado, digamos, y por incluso supuesto el Banco Centroamericano de Integración acaba de emitir un comunicado donde dice que le preocupa la situación de la constitucionalidad en El Salvador y que va a revisar la línea de créditos para El Salvador. Exacto. ¿Qué debemos entender entonces los salvadoreños cuando escuchamos de estas autoridades ese tipo de señalamiento? El presidente ya le ha garantizado al cuerpo diplomático y a los diferentes organismos internacionales, primero, que va a respetar las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Les ha garantizado, y te estoy repitiendo, que aquí no hay intención de dar un golpe de Estado. ¿Por qué?
porque las encuestas dicen que Nuevas Ideas va a ganar las elecciones de diputados el próximo año. Estamos a 12 meses de ese evento. Entonces no le interesa al presidente romper el orden constitucional. ¿Qué le interesa al presidente? Que los diputados trabajen más rápido. ¿Qué me hubiera gustado a mí? Yo lo dije en muchas plataformas de entrevistas en el lapso del fin de que se convoca al domingo. ¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia debería de haber intervenido incluso de oficio, porque ya lo ha hecho antes. Bueno, por ser última instancia, claro, no interfiere de oficio, solo por solicitud de parte. Pero hay muchas resoluciones que ha dado la Sala de lo Constitucional anterior que resolvió de cosas que no le habían pedido. Entonces ya hay un antecedente, o sea, pueden hacerlo, es lo que te quiero decir. Sí. Entonces el país, Luis, necesita que tenga funcionarios que trabajen más rápido, que resuelvan las crisis más rápido. Porque si nos vamos a dedicar de 8 a 4 y de lunes a viernes, este país va a seguir en lo mismo que está. Y escucha bien esto, Luis, es la presión política que tiene el presidente, te la voy a confesar. La gente votó el 3 de febrero por cambiar esto. El presidente ya va a cumplir un año en la presidencia. La gente va a comenzarle a pedir resultados. Y entonces, si estos resultados no pasan por la Asamblea Legislativa, el presidente tiene obstáculos para cumplir las aspiraciones por las que la gente votó el 3 de febrero. Entonces, ¿fue una respuesta a esa presión? Hay que apurarle el paso a los diputados. ¿Se hizo este acto en respuesta a esta presión de la que usted me dice? Dime de qué otra forma puedes hacer tú entender a una clase política vieja, rancia, para que cambie su actitud frente a un nuevo país que demanda que sus funcionarios trabajen más eficientemente. O sea, yo estoy de acuerdo con la resolución de la Sala de lo Constitucional en sus medidas cautelares, pero llega tarde. Ellos pudieron haber evitado la situación del domingo y no lo hicieron. Ellos también tienen, si te fijas, responsabilidad política en esto. Porque ellos debieron, al ver la situación de emergencia, que la era, porque está claro que es un conflicto entre órganos, lo ve la comunidad internacional, así lo ha interpretado, correcto. Pero la Corte Suprema de Justicia nuestra no lo miró así, sino que esperó hasta el lunes, ¿vea?, para dar medidas cautelares, pudiendo incluso haber actuado de oficio. Porque ya hay antecedentes, como te digo, de la Sala de lo Constitucional que ha resuelto sobre cosas que no le han pedido. Existe, por ejemplo, también, digamos, este señalamiento de que la actitud también del presidente en el sentido de ¿verdad?, la tarima, digamos, el llamamiento de la gente a los diputados y todo eso. Como le decía, los diputados en realidad no hay quien los defienda, digamos, entendemos que esto es así, pero es decir, ¿dónde están las garantías, más allá de lo que ya dijo la Sala de lo Constitucional, de que no se va a repetir este exceso, ¿verdad?, y que ese exceso no va a seguir creciendo, ¿verdad?, y no vamos a ver, y vamos a ver otra forma de administrar estos conflictos entre órganos que son normales? Eso hay que entenderlo en una democracia. No es necesario que estén todo el tiempo de acuerdo. De hecho, se da por sentado de que van a tener desacuerdos, pero la diferencia está en cómo se administran, ¿no? ¿Dónde están las garantías, cree usted eso? Y si esta efervescencia es así también, ¿no existe peligro de hecho que se desborde? Además, hay una medida cautelar que es de estricto cumplimiento para todos. Sí. El Ejecutivo ya ha dicho que va a cumplir esa medida cautelar y esas medidas cautelares. Las medidas cautelares que incluyen a los titulares de estas instituciones les están diciendo, entre líneas, ojo que ustedes van a tener responsabilidad, ustedes en lo personal van a tener responsabilidad penal, en este caso, al violar estas medidas cautelares. Entonces ya los jefes policiales y los jefes militares no van a querer, digamos, proceder a sabiendas de que hay casos como el de los jesuitas, ¿verdad?, que hay responsabilidad directa a los involucrados a la hora de violentar, en este caso, una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la garantía. Pero la posibilidad de una efervescencia social, es decir, como usted lo dice, pues la gente. Me refiero a las medidas cautelares, evidentemente mantienen obligados y de algún modo frenados a los funcionarios, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo controlas a la un gente? partido que quiera llegar, no puedes controlar.
Pero siempre será hay... la gente que dirá si llega a la Asamblea Legislativa a protestar o no. No puedes hacerlo. Veamos el caso de Guatemala. Cuando la gente, si tú quieres, secuestra, ¿te acuerdas?, el Parlamento guatemalteco y no deja salir de ahí a los diputados hasta que no reviertan la ley que habían aprobado, que era una especie de aumento de impuestos, sí, o de quitar, no recuerdo si era de quitarle fuerza a la CICIG, no recuerdo qué era lo que había ahí, ¿no? Entonces la gente se toma el Parlamento guatemalteco. ¿Cómo podías tú ametrallar ahí a la gente o empezar a golpear a la gente solo para que los diputados salieran? Si eso pasa aquí, no puedes hacerlo tampoco. ¿Pero qué implicaciones tendría eso, digamos? Porque ese tipo de manifestaciones implica además una especie de... Bueno, ya sabemos que, como le digo, pues, o sea, el prestigio de la Asamblea Legislativa, todos lo conocemos. Pero si se llega a esos extremos, entonces ya caemos, digamos, en el rompimiento del sistema democrático, de algún modo. La cuerda se ha tensado, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que queda ahora? Es resolver el conflicto. Y eso está en las manos de la Asamblea Legislativa y en las manos del Ejecutivo. ¿Vea? La aprobación del préstamo, si la Asamblea quiere poner condiciones, tiene todo el derecho. Si los ministros tienen que llegar a explicarle, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero lo que no tienen derecho es a querer jugar con yo no te apruebo, yo creo que este buque es chistoso. Y lo dice el general Vargas, diputado de Arena, que ha defendido la masacre de los jesuitas, defendiendo y justificando la acción de sus compañeros de promoción de armas. Te lo dice un señor que protege criminales de guerra, que para qué quiere el gobierno o la misma Fuerza Armada un buque. Entonces, esa clase de cinismo político, quien tiene que bajarlo es precisamente Arena y el FMLN. ¿Qué cinismo político? El FMLN acusa al presidente Bukele de dictador, pero ellos han apoyado dictaduras que han metido preso a los adversarios políticos. Entonces, ese cinismo lo que provoca es, Luis, en la gente del movimiento, en la ciudadanía, pues hombre, una especie de hartazgo y de indignación frente a políticos que te quieren hacer ver que aquí hay una dictadura cuando efectivamente no lo hay. Esta situación se ha traslapado también con la acusación que la Fiscalía presentó en contra de varios, bueno, en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, y algunos funcionarios también. Y la interpelación que está programada también para este sábado. Correcto, sábado. Que entiendo que van a decidir no hacerla, los diputados. Habrá que ver qué deciden. Como una muestra de buena voluntad para bajar, o aplazarla como una muestra de buena voluntad para bajar las aguas. ¿Existiría alguna relación, tal vez un poco forzada de parte de los diputados, en el sentido de crear una nueva, una especie de pantalla, una especie de cortina de humo, una especie de presión que les permita también negociar con el Ejecutivo de algún modo en, como usted lo dijo, provocar esta crisis? La sentencia o la resolución, las medidas cautelares de la sala les han dado oxígeno. Sí. Eso está más que evidente. Entonces, si tú quieres, la Corte Suprema de Justicia ha puesto tablas el enfrentamiento, ¿verdad? Entonces, ahora lo que queda a ambos es sentarse y lograr acuerdos. Eso es lo que queda. De parte del Ejecutivo está, entiendo yo, la muy buena intención de llegar a acuerdos con la Asamblea Legislativa. Pero la Asamblea Legislativa, sus miembros deben de ser menos cínicos, ¿verdad?, a la hora de no provocar a la gente en la que a la que le han dado al presidente que los represente, el poder de que los represente. Es que hay una cuestión que a muchos les cuesta entender del movimiento Nuevas Ideas. Es que Nayib Bukele es el artefacto que ha creado esta gente para detener y contener los muchos años de oprobio y de abuso del poder de estas élites. No es que a Nayib Bukele se le ocurra. Él es líder porque sigue a la gente. Ese es el líder. No es que, o sea, como lo decía Dagoberto Gutiérrez, es que ahí la gente no se ha reunido porque él la convocó. La gente se ha reunido porque quiso llegar. Se movilizó la gente a ese lugar. Cometen un error los que creen y dicen que se movieron empleados públicos. En 7 meses ha sido difícil para Nuevas Ideas cambiar jefes y ya no digamos meter empleados públicos.
Nuevas Ideas no tiene allí una planilla como la que llegó a tener Arena y como la que dejó el FMLN. En 7 meses tú no podés copar el Estado como para decir todos los empleados públicos van a la... Como sí hizo el FMLN en sus mítines y en su concentración del Estadio Cuscatlán, que movilizó a todo el sector público que le había dado trabajo. Eso no ha pasado el domingo. Y si el domingo próximo decide la gente otra vez congregarse en la Asamblea Legislativa, van a ser empleados públicos. Y a esta convocatoria no está yendo el presidente, ni va a estar presente el ejército ni la policía, más allá de garantizar obviamente el orden, ¿verdad? Y la seguridad. Una última pregunta, Marvin, porque nos estamos pasando un poco del tiempo. Eso significa que ha estado bueno el programa. El ejército, principalmente el ejército, un tanto más que la policía, ¿no?, ha luchado, y eso creo que lo podemos reconocer, por mantener el nivel de profesionalismo y alejarse de la imagen que tuvo de los acuerdos de paz para atrás. ¿Considera usted que de algún modo ha quedado en entredicho el profesionalismo, primero de los líderes, ¿no?, empezando por el ministro de la Defensa y además de las personas que trabajan junto a él? Cuando se decide sacar el ejército a las calles en materia de seguridad pública, allí hubo ya una intromisión, si tú quieres, y si te recuerdas y revisas la hemeroteca de aquellos años, de que se estaba violentando la función para lo que era la Fuerza Armada. ¿Quién hizo eso? Arena. Sí. Cuando se nombra a un militar como ministro de Justicia y a otro militar como director de la Policía Nacional Civil, se retrocedió también en ese papel que la Fuerza Armada debería de jugar en base a los acuerdos de paz. ¿Quién hizo eso? El gobierno del FMLN. Definitivamente tienes razón que tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada deben de estar sujetas al papel que la Constitución les da. Pero en este gobierno, a 7 meses, tú no puedes decir que dentro de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, hay escuadrones de la muerte o estructuras paralelas de policías que asesinan gente, como sí se ha comprobado y se ha juzgado en los gobiernos del FMLN y en los gobiernos de Arena, que se utilizó la policía para escuadrones de la muerte. Correcto. Entonces creo, por eso digo, el cinismo de Arena y del FMLN de querernos llevar a que aquí tenemos a un dictador, cuando tú revisas el papel que ellos le han dado a la Policía Nacional Civil, que se han negado a depurarla de malos elementos, y el papel que le dieron a la Fuerza Armada, entonces claro, ordenar eso es también parte del nuevo gobierno, ¿verdad? Y por eso te reconozco, entiendo la preocupación de la gente, sí, al ver tropas adentro del Parlamento salvadoreño, pero la medida cautelar prohíbe eso. Y el gobierno va a cumplir esa resolución de la Corte Suprema de Justicia. No volverás a ver tropas adentro de la Asamblea Legislativa en este gobierno. Por otro gobierno no se puede responder, pero en este gobierno no lo volverás a ver. Y lo otro es que no hay intenciones de golpe de Estado, porque esa asamblea, exactamente dentro de un año, va a pertenecer al movimiento Nuevas Ideas, que es el que respalda al presidente de la República. Excelente. Marvin, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Siempre un gusto. Se nos ha ido bastante rápido, sí, definitivamente. Muchas gracias. Y bueno, ya desde ya lo invito para una futura ocasión. Luego nos ponemos de acuerdo por la fecha. Gracias. Amigos y amigas internautas, también gracias a ustedes por habernos acompañado, por habernos dedicado unos minutos para tratar de entender un poco qué rumbo lleva nuestro país y principalmente el papel que nosotros como ciudadanos debemos jugar, estando atentos, demandando respuestas, demandando información y sabiendo también tomar nuestras decisiones en lo que respecta a la elección de funcionarios públicos, por supuesto. No me puedo despedir sin antes agradecer a los amigos de Política Estéreo, elsalvadoreño.com, Noticias Menotti y Bitácora SB que están ahí siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecer. Hasta la próxima.